Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de personalidades empresariales. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada a una destacada empresaria duranguense. Estamos con Erika Villarreal. Ella es una consultora integral y bueno, y hoy nos va a hablar de su experiencia como empresaria. Erika, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Erika, bueno, conocemos a Erika de nosotros de una importante organización empresarial, pero ¿quién es Erika Villarreal? Mira, yo soy consultora de empresas familiares. Empecé a dedicarme a esto porque empecé con mi propia empresa familiar. Yo desde que estaba pues desde niña siempre supe que eventualmente iba a trabajar con mi familia, entonces estudié la carrera de Contaduría Pública y Finanzas y desde ese momento, como yo tenía ya esta idea de trabajar con la familia, encontré que había herramientas teóricas de empresas familiares, así que empecé a estudiar por ese lado. Después de que me gradué, dije, no, no se crean, todavía no estoy lista. Y me quedé trabajando unos años en otra ciudad. Luego empecé a hacer una maestría en finanzas. La maestría también enfoqué a parte de finanzas corporativas y lista, vamos a trabajar en la empresa familiar y pues no estaba lista. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y pues cuando tú intentas ser quien aplique las herramientas que hay para empresas familiares, en tu propia familia, pues está la cosa de que no estás hablando con un jefe, estás hablando con tu papá, no estás hablando con tus colaboradores o con tus compañeros de trabajo, estás hablando con tus hermanos. Entonces, pues hay una parte emocional muy importante que no se puede ignorar. Y una vez que trabajé y que tuve yo esta experiencia con mi familia, dije, qué importante es tener a alguien imparcial y alguien que te ayude a comunicar estas cosas de una forma más armoniosa y eficiente. Y me apasionó el tema y entonces empecé a trabajar, pues ofrecer mi servicio a otras empresas de otras familias, más como mediadora pudiera decirse, pero pues la consultoría se hace de forma integral. De forma personal soy la más chica de 5 hermanas, soy la tía favorita, tengo 8 sobrinos y pues me encanta leer y ver películas y series y creo que todo eso enriquece mucho a las personas y creo que tengo mucho que transmitirles a las empresas familiares que quieran pues tener mejores acuerdos para funcionar de una forma más armoniosa y que su empresa siga siendo muy exitosa. ¿Qué cambia al ser una empresa familiar de otro tipo de empresas? Pues yo creo que la relación, les pongo yo muchas veces el ejemplo de, imagínate que tuviste un mal día en el trabajo, tu compañero se le ocurrió decir algo en un momento inadecuado y eso arruinó alguna negociación o dijo algo que te molestó, por mínimo que fuera, pero pues era algo del trabajo y pues digamos que no te cayó muy bien. Entonces, pues en una empresa normal tú sales del trabajo y te olvidas de eso, vas y te desahogas con tu esposa o con tus hermanos y ya como que lo platicas y te desahogas y se te olvida y te distraes, te pones a hacer otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando ese compañero de trabajo que se le ocurrió ese comentario es, si es tu esposo, pues la persona con la que vas a compartir el cuarto, que todavía tienes que llegar a la casa y cenar juntos? Y entonces es a veces difícil porque traes esta inconformidad o esto que se quedó, mm, digamos, sin resolver en el trabajo y vas a seguir conviviendo con esa persona el resto del día. O a lo mejor, pues está tan mal la situación en la empresa que tú si te dijeras, si no fuera mi familia, pues yo renuncio, pero ¿cómo renuncias a ser el familiar de alguien? Eso no lo puedes hacer. Entonces, necesitamos tener herramientas que nos permitan tomar las decisiones y lograr separar los espacios del trabajo y de la familia y que nos ayuden a manejar el conflicto, gestionar el conflicto de una forma más eficiente. Yo creo que esa es la principal diferencia. Hay como más emociones involucradas cuando hablamos de una empresa familiar que una empresa
pues de otro tipo. Pero también hay cosas que la fortalecen, porque pues como te decía, lo mismo que no puedes renunciar a la familia, pues por lo mismo también le tienes un cariño diferente al negocio, no es simplemente tu fuente de trabajo, es un proyecto que es parte de tu vida y probablemente si estamos hablando de una segunda o tercera generación, ha sido parte de tu vida desde que naciste. Entonces, pues hay un aprecio diferente y por lo tanto va a haber un cuidado más especial a esa empresa. Lo importante es tener herramientas que ayuden a que eso sea una ventaja y no una desventaja. Ahí ya no te escucho. ¿Cómo conciliar los intereses de la familia con los intereses de la empresa? Sobre todo cuando tienes que convivir, ahora sí, a veces las 24 horas del día con esas personas. Pues justo para eso están las herramientas que se manejan en consultoría. Ahí, digamos que la base o si uno consulta algo de teoría de empresas familiares, es 99% seguro que vas a encontrar una herramienta que se llama modelo de los tres círculos, que es familia, empresa y propiedad. Entonces, la gracia de este sistema o de este modelo es que pues tiene varias aplicaciones. La primera o la más básica es ubicar dentro de porque son tres círculos que se encuentran, entonces se generan 7 áreas. Entonces tú ubicas a las personas involucradas en estas diferentes áreas para tomar una foto de quién participa en la empresa, quién participa en la familia y quién es dueño de. Entonces, a partir de ahí podemos tener claro quién tiene voz, quién tiene voto y quién tiene influencia en las decisiones del negocio y seguramente de la familia también. ¿Por qué? Porque la propiedad y la empresa le generan a la familia un patrimonio y le generan dividendos y le generan oportunidades de desarrollo profesional. Entonces, cuando tenemos como esta foto clara, podemos identificar áreas de oportunidad, dónde estamos corriendo riesgos, cuáles límites están cruzando que no deberían cruzarse, y entonces podemos empezar a generar los acuerdos que nos ayuden a darle estructura y plantear los objetivos de la empresa por un lado y de la familia por el otro. Que la familia pues casi siempre es pues la unidad, que estemos felices y que tengamos nuestras necesidades cubiertas. La empresa pues va a tener una estrategia pensada en que trascienda, si es la idea, que se pueda pasar de generación en generación o crear un proyecto que eventualmente pueda ser escalable, se pueda vender o se pueda trabajar de otra forma. Pero entonces, si tenemos alineados los objetivos de la familia y tenemos una estrategia clara para la empresa, cada quien conoce su rol y cada quien trabaja en pro de esos objetivos. En el caso de, como bien lo señalas, de las empresas familiares, puede haber inclusive algunos problemas por cuestiones de la edad. ¿Cómo se hace para conciliar los intereses de los jóvenes con los adultos, con los ya no tan jóvenes? Ese es un tema bien interesante. La verdad que no hay como una receta que digamos, estos son los pasos y ya con que lo sigan todas las empresas y todas las empresas familiares van a funcionar. La verdad es que no, hay técnicas y hay estructuras que podemos adaptar a cada familia y a cada empresa, porque cada familia va a ser muy diferente. Hay algunos que desde niños van viendo formas de involucrarlos en la empresa y puede ser tan sencillo como decir, alguna vez me tocó uno que decía, es que mi primer recuerdo de la empresa es que yo aprendí a andar en bicicleta en el estacionamiento de la planta. Entonces relacionan a la empresa no solo como un negocio, sino como parte de su vida. Y entonces cuando vas creciendo, pues vas teniendo ya desde siempre, creo que también como me pasó a mí en su momento, esta idea de que eventualmente tú vas a ser parte de la empresa y vas a trabajar para ella. Pero claro que cuando creces, pues dependiendo del momento de vida en el que te encuentres, tus decisiones van a estar enfocadas a cosas diferentes. Por ejemplo, yo ahorita no tengo hijos, mis hermanas sí tienen hijos, entonces ahorita sus preocupaciones o sus prioridades son darle a sus hijos lo que ellos merecen. Y a lo mejor mi prioridad es decir,
pues lo que salga de la empresa que se reinvierta y yo me espero hasta final de año a que me den mis dividendos. Entonces, es un poco considerar la etapa de vida en la que están, independientemente de la edad, porque a lo mejor hay alguien de mi edad que también ya tiene hijos y entonces sus prioridades están enfocadas a eso. Y vamos a encontrar fundadores que desde siempre tuvieron la idea de no, yo a los 60 me voy a retirar y entonces seguí estos pasos para que cuando yo tenga 60 mi hijo va a tener 40, 30 y tantos, entonces él está listo para tomar el cargo y entonces el proceso se da de forma muy natural, pero a veces ese proceso no se da de forma natural. A veces el fundador dice, yo me quiero retirar, pero en realidad no hizo nada para que ese proceso sucediera. O a lo mejor dice, no, yo por qué me voy a retirar si esto es lo que sé hacer y lo hago bien. Y si su empresa es exitosa, evidentemente lo ha hecho muy bien. Entonces, pues quisiera yo darte una respuesta así como muy básica de así es como vamos a alinear los intereses dependiendo de las generaciones, pero la verdad es que no hay una receta escrita paso por paso, dependerá de cada familia y de los valores y las ideas que tenga cada miembro de la familia y habrá la forma de empatarlos. Ahora, cuando suceden muchos conflictos en familia, sobre todo cuando ya hay hijos interesados de varios hermanos, bueno, esto puede provocar un caos. ¿Cómo subsanar estas situaciones para que cada quien se quede con lo que le corresponde y sobre todo que le ponga el entusiasmo y las ganas para que esa parte de la empresa se fortalezca? Pues volvemos a lo mismo, habrá que, lo primero es hablar con ellos, tener una interacción uno a uno, preguntándoles cuáles son sus intereses en la empresa, cuál es su propósito de vida incluso, porque a lo mejor, pues claro que tendrán interés en las propiedades de la empresa o en la empresa como patrimonio, pero a lo mejor es una empresa de transportes o un taller mecánico o algo, y a mí pues lo que me gusta es el arte, por ejemplo. Entonces, pues yo me quiero dedicar a otra cosa. Sí, me encantaría recibir ganancias de eso, pero no tengo la intención de trabajar en esto. O a lo mejor sí, y a lo mejor son varios, y entonces habrá que ver cuáles son los talentos de cada uno. A lo mejor a uno se le dan más las ventas, a otro se le da la parte de la operación. El punto será encontrar los intereses y los talentos de cada uno de estos hijos para encontrarle su rol y su lugar dentro de la organización. Y si no existe, pues ver qué pasos hay que seguir para crear ese espacio. ¿Cuántos miembros de una familia recomiendas participen dentro de la empresa? Híjole, es una pregunta muy interesante, pero yo creo que más que recomendar un número de miembros, yo lo que recomendaría es que en la empresa esté quien le interese estar en la empresa. Hay muchas formas de participar. Ahora, en teoría de empresas familiares, lo que se maneja no es tanto la empresa familiar, sino la familia empresaria. Encontrar en cada uno para qué es bueno y si su lugar es en la, pues en la el patrimonio puede apoyar a este miembro de la familia a hacer algo que le satisfaga sus proyectos y sus objetivos. Decir como que un número de miembros recomendable para trabajar en la empresa, pues me parece limitar tanto a la familia como a la empresa, porque una de las cosas que se cuida cuando estamos haciendo una consultoría es validar que quien está en cada puesto en la empresa esté porque está cumpliendo con un rol y tiene las habilidades para cumplir con ese rol. Y no tanto lo que luego, si tú te pones a revisar vacantes o cuando piden referencias de alguna empresa familiar que no está siendo muy eficiente en su gestión de roles, siempre es, no, ahí ni entres, es empresa familiar, luego no sabes ni quién es el jefe, ni siquiera no vas a tener desarrollo porque pues los puestos altos siempre son de la familia y entonces
pues lo que pasa es que la empresa no va a tener colaboradores calificados y eventualmente eso a largo plazo va a terminar perjudicando a la empresa y por consecuencia a la familia, porque son quienes van a perder ese proyecto y van a perder ese patrimonio. Entonces, creo que decir un número de personas de la familia que sea recomendable que estén en la empresa, pues digamos que no hay tampoco una respuesta así como muy clara de 2 o 3 o 4, sino más bien, pues en la empresa tiene que estar los miembros de la familia que les interese estar en la empresa. Ahora, de las cuestiones de edades, ¿qué edades recomiendas participen dentro de la empresa? ¿De qué edad a qué edad? Ahí yo creo que dependerá de cómo queremos que participen en la empresa. Te comentaba este ejemplo del muchacho que decía que su primer recuerdo era haber aprendido a andar en bicicleta en el estacionamiento. Ahí pues claramente él no va a estar enrolado ni en voz ni en voto en las decisiones que se toman en la empresa, pero digamos que ya está generando cierta relación. Dependerá del tipo de negocio. Si tenemos una empresa que tiene servicios de venta al mostrador, pues digamos que desde prepa ya puede empezar a ir o incluso antes estar dándose sus vueltas. Ya dependerá si lo que venden, pues por reglamento no puede haber menores de edad o siguiendo también los temas de la ley del trabajo. Pero las labores básicas desde muy jóvenes pueden empezar a enrolarse. Incluso si no se quedan en la empresa, yo creo que esta parte de trabajar desde jóvenes en los veranos, algunos fines de semana, en sus tiempos libres, pues los aprendizajes son invaluables. Ya cuando estamos hablando de que se incorporen a roles administrativos, pues sí, lo ideal es primero que si tuvieron la idea, pues la carrera que hayan elegido sea afín al rol que quieran cubrir en la empresa. Y posteriormente, pues ahí ya dependerá de la idea del fundador. Hay muchos, o fundadora, hay muchos que dicen, pues primero que vaya y aprenda en otro lado, que agarre experiencia fuera de la empresa, que esto luego también ayuda a traer otra perspectiva a la empresa familiar. Y hay otros que a lo mejor no era su ideal, pero por cuestiones de salud, otros temas, recién graduado o desde que vas a hacer tus prácticas profesionales, aquí te vamos a meter. Entonces, pues sí, yo creo que dependerá del giro de la empresa, que pudiera entrar tal vez desde la prepa a involucrarse un poco más en lo que es la operación en sí de la empresa y no tanto generar recuerdos, y ya posteriormente ya mayores de edad y ya hablando de es- estudiantes de una carrera o profesionistas, empezar a enrolarlos. No, pues muy bien. Ahora, ¿cómo hacer y cómo perfilarlos? Porque, por ejemplo, hay gente o hay personas que estudian una carrera muy diferente a lo que pudieran estar haciendo de la empresa o que lo que les pudiera gustar hacer dentro de la empresa. ¿Cómo hacer para que se interesen por algo y vincular su estudio con la empresa? Pues ahí son dos cosas. Primero, si desde el principio existía el interés en la empresa, pues empezar a ver. Ahorita tengo una de mis sobrinas, tiene 17, y le digo, es que no tienes que pensar qué quieres estudiar, tienes que pensar en qué quieres trabajar cuando seas grande. Porque qué quieres estudiar, pues te va a durar 4 años y medio, más o menos que dura una carrera ahorita. Lo importante es en qué quieres trabajar el resto de tu vida. Y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué estudiaron las personas que se dedican a estas áreas de trabajo que a mí me interesan? Entonces, ¿cómo perfilarlos? Pues lo primero es que tengan ese cariño por la empresa y ese interés. Y ya que tengan ese interés, pues yo, por ejemplo, estudié contabilidad porque era lo que no había en mi familia. Ya teníamos abogado, médico, arquitecto, pues ¿qué me faltaba? Contadora. Entonces dije, contabilidad será lo mío. Que además cuando hacía yo mis exámenes, las pruebas de vocación, sí era un área que me salía, que era factible para mí.
Entonces, pues ahí se juntaron dos cosas, se juntaron mi interés con mis actitudes. Entonces, ahí hay incluso un libro, se me olvida ahorita el nombre, pero que maneja este tema del ikigai o de encontrar tu propósito para lo que eres bueno, para lo que te gusta y lo que te va a generar valor en tu vida. Donde se juntan esas tres, ahí va la carrera. Si desde chiquitos les inculcamos y empezamos a desarrollar este cariño por la empresa familiar, pues muy probablemente va a estar alineado a algún área de la empresa en la que quieran trabajar. No, Ahora, pues dime, sí, dime. No, sí, te escucho. ahora hay mucho, lo que pasaba antes era, no, pues es que mi abuelito era abogado, mi papá fue abogado, entonces yo tengo que ser abogado. Y lo mismo con los contadores o así. Y entonces se volvía un poco, pues no quisiera sonar tan tajante, pero como esta cárcel de esto es lo que te toca vivir porque esto es la familia en la que naciste. Y ahora, pues la verdad es que las nuevas generaciones sí están teniendo un poco más de libertad para elegir lo que les gusta hacer. Y a mí me parece muy valioso y creo que es hasta más productivo. Siempre les pongo el ejemplo de empresas grandes porque creo que todos aspiramos a ser empresas grandes, pero está el caso de Jumex, que Jumex, pues sabemos es una empresa de alimentos, de jugos, y tienen el Museo Jumex en Ciudad de México, que ese museo lo abrieron precisamente para que uno de los hijos, que sus intereses eran artísticos y que tenía talento para eso y estudió el tema, pudiera incorporarse de alguna manera a la empresa familiar o al patrimonio. Entonces, para él abrieron el museo y pues le va muy bien. Entonces, sí se puede encontrar la forma en que si los hijos no tienen interés en una carrera o en un área o desarrollarse profesionalmente en la empresa, a lo mejor no es en lo que existe actualmente. A lo mejor podemos pensar en que se pueden abrir otras áreas de negocio en las que se puedan involucrar. O también está el caso de que dicen, pues es que yo no quiero ser parte de la operación de la empresa, pero sí me interesa que este patrimonio siga vivo. Entonces, no sé, me tocó colaborar con una que era una empresa de transportes, eran puras hijas y ninguna quería meterse, pues, a andar atrás de los camiones y procesos de logística, ingeniería industrial, nada de esto. Entonces, lo que se hizo fue desarrollar directores y a ellas se les dieron clases de finanzas y contabilidad para no financieros, sino contadores, cómo leer estados financieros, algo de estrategia empresarial. Y entonces su rol ahorita es ir cada mes a las juntas a supervisar la operación de la empresa. Entonces, a lo mejor no estudiaron algo afín, pero lograron encontrar la forma de mantener la empresa en la familia y de seguir desarrollando y trascendiendo el patrimonio. Eso sí, además, hay empresas con ya muchos años dentro de nuestra sociedad. Así es, sí, y la verdad es que luego ya es menos, pero creo que la mayoría de la gente tiene esta idea de que las empresas familiares son chiquitas o que las empresas familiares se mueren en la segunda o tercera generación, porque la estadística lamentablemente hay algunas que sí lo reflejan, pero la otra cosa que refleja la estadística es que la mayoría de las fuentes de empleo, sobre todo aquí en Durango, son empresas familiares y que aquellas empresas que logran resistir el paso generacional son empresas que duran muchas décadas. Entonces, pues claro que también, aunque tiene sus retos, tienen sus beneficios y sus cosas positivas también. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece, Erika, si vamos a una pausa y regresamos para seguir aquí platicando dentro del programa de personalidades empresariales? Claro que sí. También les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y ahorita le vamos a pedir a Erika regresando que nos pase sus redes sociales por si hay un mensaje también de nuestros radioescuchas. Regresamos. Gracias. Hola, te saluda Susi Ponce, especialista en temas de comunicación y liderazgo, imagen pública consciente y coaching con PNL. Y para mí es un placer invitarte todos los martes a las 9 de la noche, tiempo de México, para capitalizar tu ser.
en R&R Online. ¿Cuándo has visto una veladora debajo de la cama? Yo no. ¿Y tú? Atrévete a brillar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Cardosa, psicólogo con más de 19 años de experiencia en el área clínica y en las valoraciones psicológicas. Actualmente CEO de Cardosa Consultores, y me gustaría invitarte al programa de Cardosa al micrófono todos los martes a las 7 de la tarde en R&R Radio. No se pierdan Fundela Marketing and Design todos los martes de 6 a 7 de la tarde, donde tenemos noticias, tenemos novedades, tenemos entrevistas, todo lo que es el mundo de marketing y de diseño de todas las marcas del mundo mundial. No te lo puedes perder, porque a veces tenemos invitados especiales y aparte tenemos cápsulas de información para los empresarios, y no puede faltar siempre los análisis creativos que siempre hacemos de todas las marcas que existen. Entonces no se lo pierdan, estamos al pendiente y recuerden, créala, fundela e innovala, todos juntos aquí en el mundo de diseño. Nos vemos. Hola, buenos días, te saluda tu amigo Big Man, donde te invito a sintonizar esta maravillosa estación de nombre RYRMX.com, donde yo soy experto en ayudarte a decidir y elegir de manera asertiva ante una problemática de educación financiera, relaciones de pareja, estrés y ansiedad. En este maravilloso programa hacemos entrevistas y te compartimos el contexto de algunos libros de desarrollo humano que podrán cambiar tu vida el día de hoy, si así lo decides y eliges. Muchas gracias por sintonizarnos 4:15 AM y retransmisión 3 PM. Hola, ¿qué tal? Soy Franco Kaiser, conferencista y especialista en hábitos. Hace 13 años tuve un accidente muy fuerte que casi me cuesta la vida. A raíz de eso perdí totalmente mi vista y también mi pierna derecha. Adquirí 2 discapacidades. Yo pensaba que era la peor tragedia de mi vida, pero después se convirtió en la mayor bendición. No solamente para mí, sino para miles de personas. Y desde hace 12 años es a lo que me dedico. Soy conferencista, especialista en hábitos, apasionado, amante del desarrollo personal en todas sus vertientes. Y también me dedico a difundir el mensaje positivo a través de la radio online R&R y en mi programa Actitud de Poder. Te quiero invitar a conectarte y poder tener acceso a todo el sinfín de conocimiento, de aprendizaje, del desarrollo personal en todas sus áreas. Hablamos de ventas, de liderazgo, inteligencia emocional, hábitos, productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Cada semana tenemos invitados especiales y, por supuesto, siempre acompañado de mi querida Rosy Soto, coach, facilitadora, capacitadora. Vamos a aprender siempre y divertirnos a lo grande. Cada jueves sintoniza la frecuencia ganadora, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Éxito y bendiciones. Excelentes días. El día de hoy les quiero decir que todos los viernes a las 6 de la tarde, por los canales de R&R, Instagram, Facebook y YouTube, estaremos hablando de economía como debe de hablarse. Economía clara, entendible, con humor, sin grandes explicaciones, hecho especialmente para nosotros que tenemos que saber lo que pasa en nuestro mundo y que lo tenemos que entender bien. Véanos este viernes a las 6 de la tarde en la Hora del Tigre. En esta hora no solamente les platicaremos de economía, sino de economía del fútbol, economía de muchas cosas y todo lo que ustedes nos quieran sugerir a través de sus comentarios, que los contestaremos uno a uno. Nos vemos el viernes a las 6 en la hora del Tigre. Hey, tú, ¿sí tú? ¿Te han dicho que eres la oveja negra de la familia? ¿Que no encajas en ella y que siempre eres el rebelde en todas las formas posibles? Bueno, si es así, te invitamos a escucharnos todos los sábados en vivo a las 10 de la mañana y en repetición los miércoles también a las 10 de la mañana. Somos Ovejas Negras y nos juntamos cada semana en nuestro podcast La Oveja Negra. Te esperamos. Hola mis queridos revolucionarias y revolucionarios. Soy su amiga Vero Rodríguez y los quiero invitar todos los jueves en punto de las 7 de la noche a que escuchen nuestro programa Revolución Rosa por R&R Radio Online.
En este espacio te quiero compartir mi experiencia como mujer, como mamá, como emprendedora, como maestra, las cosas que me apasionan, lo que creo que vale la pena compartir contigo y lo que voy aprendiendo durante el camino. Te prometo que este espacio nos servirá de reflexión y donde saldremos como unas personas más congruentes, más felices, más renovadas. Los esperamos. Bueno, regresamos aquí a su programa de personalidades empresariales. Estamos platicando con Erika Villarreal, ella es una consultora integral, y estamos platicando de cómo poderse comunicar con nosotros. A nosotros nos puede seguir en nuestra plataforma de www.radiorrmx.com y también en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Twitch, en Kik. Y bueno, si alguien quiere comunicarse con Erika Villarreal, ¿a dónde tendría que comunicarse? Puede ser a través de LinkedIn, CPF Erika Villarreal, o igual en mi correo, cpfvillarreal@gmail.com, o también pudiera ser por Facebook, que es más personal, pero Erika Villarreal en Facebook, también ahí me pueden encontrar. Bueno, y ya saben, si a ustedes les gusta el programa, déjenos por ahí su like y su comentario, y sobre todo al término del programa les damos respuesta. Bueno, regresando pues aquí con el tema de Erika, bueno, estamos hablando de las empresas familiares, pero bueno, ¿qué hace una consultora integral en las empresas? Pues mira, hay diferentes formas de acompañamiento. Una es la consultoría integral, aunque también pudiera ser acompañamiento por proyectos, cuando están en proceso de profesionalización o en procesos de fusión, venta y adquisiciones. Igual cuando hay gestión de alguna crisis, el ideal de la consultoría pues es justo haberles dado estas herramientas antes de que llegue la crisis, pero si ya están como en un tema, porque la muerte no nos avisa, ya es una gestión más como de herencia o conflictos de intereses entre los miembros de la familia, también ahí les puedo apoyar. Talleres breves a la familia acerca de, como comentábamos ahorita, de finanzas y contabilidad para no contadores, lectura de estados financieros, estrategia empresarial o acompañamiento personal al fundador o director en transición. Esas son las formas de acompañamiento que manejo. En una consultoría integral, los pasos son, primero, de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. Se analiza la historia y se toma como una foto de cuál es la situación actual a través de entrevistas con cada uno de los involucrados en la empresa familiar, los familiares, y también aquellos colaboradores que no sean de la familia, pero que tengan muchos años en la empresa o que tengan posiciones de cierto grado de responsabilidad y confianza. Estas entrevistas se hacen uno a uno y lo que nos ayudan es saber desde diferentes perspectivas la situación general de la empresa, y esto nos ayuda a identificar las posibles áreas de riesgo o aquellas áreas de oportunidad. Y posteriormente, ya que se identifican, se presentan ante los miembros de la familia involucrados en el proceso de toma de decisiones, y se les plantea o se les hace una proposición de un plan de trabajo. Ya dependerá de la familia si aceptan el plan de trabajo tal como se presenta o si dicen me interesan más estas áreas o si estoy de acuerdo en estas prioridades, y se empieza la implementación en las diferentes áreas, como comentábamos, que son empresa, familia y propiedad. Ahora, también contemplando las empresas, ¿quiénes son más dedicados en una empresa familiar? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes le ponen mayor corazón y mayor entusiasmo a lo que hacen? Fíjate que más que un género, casi siempre pues es el fundador. Como dicen, al ojo del amo engorda el caballo, puede haber sido amo, puede haber sido ama, hay fundadoras de empresas también muy exitosas. Veía ayer que tuviste a la dueña de CAF, Sí, a Conchita Vargas, de CAF sí, Koala. ajá. Entonces, más que un género,
pues depende de quién empezó el proyecto. Generalmente esa persona es la que pues más amor le va a tener y por lo tanto más va a trabajar en pro del proyecto. Lo que se ha encontrado es que las mujeres tendemos a ser más disciplinadas y más cautelosas a la hora de tomar riesgos de negocio. Entonces, como somos más cautelosas, pues tenemos más estructura y más organización, pero también los éxitos pues son más contenidos, se va creciendo más estructuradamente o más paulatinamente. Y los hombres tienden a tomar más riesgos, tienden a decir, claro que sí podemos con este proyecto que va a hacer que se duplique o triplique el tamaño de la empresa, y se meten más estrés, pero también pues logran cosas más llamativas en algunos casos. Lo ideal o lo que se ha visto en los últimos años en la estadística es que los equipos mixtos son la mejor opción, pero si me preguntas así específicamente en empresas familiares, ¿quién le pone más amor? Pues el fundador. Entonces, ahí luego ya en la segunda generación siempre hay alguien que quiere seguir esos pasos y que también trae el sueño de seguir creciendo el patrimonio. Y así hasta hacer la empresa más grande, ¿no? Que todo el entusiasmo quepa, ¿no? Y vemos ejemplos de empresas familiares que ahora son superempresas. Entonces no podemos decir que bueno, que son sueños que no se realizan. Y lo vemos, por ejemplo, con las grandes empresas en México, ¿no? Que muchas veces empezaron siendo unas empresas familiares. Así es, sí, incluso las que ya no son familiares porque ya están cotizando en bolsa o ya tienen inversionistas extranjeros, siguen teniendo cierta participación de la familia. Pero pues las empresas más grandes en México prácticamente todas empezaron siendo empresas familiares, Grupo Carso, FEMSA, Alfa, Jumex, que platicábamos ahorita, Comex, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, o sea, todas empezaron siendo empresas familiares y aún a la fecha siguen teniendo algo de participación. Ya si nos vamos a empresas internacionales, pues ahí está Walmart, que la familia sigue teniendo participación en la propiedad de la empresa. O sea, que no tenemos vuelta de hoja. Claro que sí. Dentro de estos casos que tú también has visto, ¿qué es lo que más te piden las empresas cuando te piden consultoría? Pues lo que más se trabaja es el tema de la sucesión. Em, Siempre les digo, una máxima de las empresas familiares, la consultoría de empresas familiares, es que la sucesión no es un suceso, es un proceso. Y les pongo el ejemplo de las competencias olímpicas de relevos. No llegaron ese día después de haber corrido toda su vida y dijeron, ay, ahora tú me vas a pasar la estafeta y pues ahí corremos, ahí nos hacemos equipo. No, o sea, son años de preparación, de ver con cuál mano te voy a pasar la estafeta. Si te la doy a hacer, y el que se va después de que pasa la estafeta. Entonces, lo que más se trabaja en empresas familiares es esa parte de, bueno, ya me voy a retirar o no me quiero retirar, pero ya quiero que mi hijo tome más responsabilidad, pero pues es que yo sí quiero trabajar en la empresa, pero mi papá como que no me deja hacer. Ese tema es de lo que más se habla en la consultoría de empresas familiares, el tema de sucesión. Ahora, ¿puede haber conflictos si no se define con claridad la sucesión o quiénes serán los nuevos encargados? Sí, totalmente. Sobre todo cuando no está claro, siempre les digo que en control interno tenemos como etapas del error. La primera, la más simple es, hay un error, te diste cuenta que te equivocaste, lo corriges y ya. A lo mejor se entera tu jefe porque vas y le dices, fíjate que me equivoqué en esto, pero ya quedó corregido. La segunda etapa es cuando te equivocas y alguien dentro de la empresa se da cuenta y ya te dice y entonces ya lo tienes que corregir. Y ya la siguiente etapa es cuando no solo se dan cuenta dentro de la empresa, sino que ya clientes o proveedores se dan cuenta de que traes un problema. Entonces, en las empresas familiares, generalmente empieza
cuando no se define la sucesión en que los empleados tienen 2 jefes, porque pues ya te dije que tú vas a quedar a cargo, pero no me gusta cómo lo estás haciendo. Entonces tú fuiste y le dijiste que pusiera la maceta en la puerta, pero a mí la maceta me gusta a un lado del mostrador. Entonces, pues a lo mejor no te digo nada porque quiero evitar el conflicto, pero al que le dijiste que pusiera la maceta en la puerta sí lo voy a regañar porque no la pusiste donde yo quería. Entonces empiezan esas pequeñas cositas a afectar a terceros que ni son de la familia, pero afectan la operación de la empresa y se empieza a sentir este ambiente incómodo. Y esta cosita de es que pusiste esto donde no me gusta, empieza a evolucionar a es que compraste algo que no debiste, es que no debiste aceptar ese proyecto, es que por qué trajiste ese proveedor. Y entonces, esta lucha de poderes primero obliga a los que están en la empresa a tomar bandos y eventualmente pues los va a llevar a tronar porque los empleados como ya no se sienten con esta seguridad laboral porque dicen a lo mejor agarré el lado, el que va a perder y pues lo que va a pasar es que a mí me van a despedir, pues empieza a enfocarse en estar buscando otras opciones de trabajo para renunciar. Y entonces tú empiezas a perder eh, colaboradores calificados y pues para empezar, pagar las liquidaciones y empezar un proceso para reclutar más gente, porque la empresa no va a poder seguir operando si no tienes colaboradores calificados. Ahí empieza uno de los problemas porque no tienes una línea de mando clara, porque no tienes un proceso de sucesión definido. Y digamos que esto en el mejor de los casos va escalando poco a poco y a lo mejor tienes oportunidad de solucionarlo. Pero pues como les decía hace un momento, la muerte no avisa. A lo mejor tú eres la persona clave en tu empresa porque pues generalmente en los emprendimientos siempre hay una parte en la que tú te haces cargo de tantas cosas que ni eres consciente de todo lo que te haces cargo. Entonces, tú faltas por un accidente, algo que te incapacita o hasta la muerte, pues nadie va a saber qué era lo que hacías. Y entonces se van a empezar a dejar de hacer cosas y la empresa es la que lo va a padecer si no dejaste claro quién iba a tomar tu puesto o quién se iba a hacer cargo de las responsabilidades que tú tenías. Y eso, pues, ha pasado, sí se ha dado que hay quien asume el cargo y batallando, pero lo logra y a veces tienen empresas hasta más exitosas, pero hay quienes no lo logran. Y entonces el no haber dejado un proceso de sucesión definido, pues fue lo que se termina llevando a la empresa también. Ahora, otro de los problemas que a veces vemos en empresas familiares es los trámites administrativos y los trámites burocráticos en las dependencias y en las instituciones. ¿Qué tanto afectan también estos trámites a las empresas familiares? Sí, sí afectan bastante, sobre todo cuando no se tienen los roles definidos. Y también hay, por eso una de las áreas en las que se trabaja la consultoría es el tema de propiedad, porque puede ser que tengan un acta constitutiva y se hayan establecido como una persona moral, aunque sea en el papel, aunque sea por cumplir con el requisito, aunque las decisiones las siga tomando una sola persona. Y entonces, pues ahí la gestión es un poco más sencilla porque tienes designado a tu responsable, tu representante legal, y entonces en caso de algún problema, pues tienes la protección de que si hay una deuda o hay algún litigio, van a ir hasta lo que es la empresa, hasta lo que se considera propiedad de la empresa en esa sociedad y diferentes protecciones que otorga. Pero muchas de las veces las empresas siguen estando constituidas a partir de una persona física con actividad empresarial. Y entonces, pues eso hace diferente los procesos burocráticos que hay que seguir. Porque entonces, si la persona se ve afectada por un problema de salud o algún tema de incapacidad, pues con la pena, porque quien tiene que ir a presentarse y a resolver los conflictos o los trámites burocráticos es esa persona física con actividad empresarial que está dado de alta ante la empresa. Aunque la empresa haya crecido, si nunca cambiaste esa estructura, pues te vas a seguir topando con ciertas trabas.
Y luego está el tema de que tienes que tramitar licencias y definir tus responsables. Y si no tienes clara cuál es la persona moral o la persona que va a administrar eso, pues se vuelve un problema grande. Luego te enfrentas a multas, procesos que se hacen más tardados y que terminan complicando la operación de la empresa. Entonces, pues más que la burocracia en sí, el problema que enfrentan las empresas familiares ante este tipo de trámites es cuando no se tienen los roles o la profesionalización necesaria a la estructura que tiene la empresa ahora. También es algo que se trabaja en la consultoría. Si hay algún detalle de roles, algún detalle de dones de mando, si algún detalle de sucesión, algún detalle, ahora sí, ejecutivo, bueno, ¿qué recomiendas? Luego la consultoría, de manera de reacomodar y redefinir la empresa para que siga adelante sin problemas. Sí, claro. Luego a veces hay empresas que con un taller, una plática tienen, ellos, la dinámica se da de forma muy bonita. Aunque no lo creas, a veces hasta he escuchado casos que la empresa estaba pues la matriz abrió en un terreno que le prestó la mamá del fundador o fundadora. Y entonces, pues, todos muy contentos y la empresa fue exitosa, ya hasta tiene más sucursales, pero la matriz sigue estando en ese terreno. Y luego resulta que fallece la mamá del fundador o fundadora y fallece intestada y entonces, pues, la matriz ya, como nunca se estableció bien, pues no es propiedad de la empresa, es propiedad de los herederos de la mamá. Y entonces, aunque nunca han trabajado en la empresa, pues los hermanos tienen posesión de esto. Pero sí me ha tocado escuchar historias en las que dicen, no, ¿sabes qué? Pues nosotros sabemos que tú lo trabajaste, te firmamos y es tuyo. Pero sí son los casos más raros. Los casos más comunes es en que se vuelve el pleito y no es nada más proteger la empresa, pues ya hace años que no me hablo con mis hermanos porque me quisieron quitar mi fuente de trabajo. Y ahí Mi es negocio. cómo manejamos, cómo gestionamos este conflicto. Entonces, si ya se dieron cuenta que hay áreas de oportunidad, hay que solucionarlas. Entonces, si no se han dado cuenta qué áreas de oportunidad tienen, pues para eso está la consultoría. ¿Y a dónde está la consultoría? ¿En qué redes y en qué teléfonos? Es Erika Villarreal, mi teléfono tiene la de Nuevo León, 81 23 92 46 58, al correo cpfvillarreal@gmail.com o en LinkedIn cpf Erika Villarreal también. Bueno, ya saben, si ven ustedes algún conflicto, antes de que esto se haga más grande, inmediatamente aquí con Erika. Pero bueno, Erika, el tiempo es muy cruel con nosotros, siempre nos corta en lo más interesante de la plática. Queremos hacer el compromiso de tenerte en futuras emisiones para ir viendo más detalles de las empresas familiares que son las que más hay en Durango y en algunas otras ciudades. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Algún mensaje para todos los radioescuchas y todos aquellos que estuvieran en nuestras redes sociales? Pues primero, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues por ahí dejaré mis datos de contacto en algún comentario también, aparte de que ya los comenté y estoy a sus órdenes. Erika, muchísimas gracias. Entonces, ya con el compromiso de tenerte en próximas emisiones, seguimos al pendiente y sobre todo desearles a todos unas felices fiestas patrias y que tengan una excelente tarde. Igualmente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Bodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del Mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalbodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos.
La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.